Voy a empezar al revés, voy a hablar un poco de Reconciliación Colombia y después me voy a remitir al tema de Cataluña. Reconciliación Colombia efectivamente es una plataforma multisectorial con distintas iniciativas que promueven la acción, el diálogo y la región. Y puntualmente una de las iniciativas es el Fondo Reconciliación Colombia. Carlos Castaño, el director, está acá también. Y efectivamente hemos hecho varias convocatorias con distintos aliados. El mes pasado cerramos una, este año hemos hecho varias, una con Coca-Cola enfocada en temas de mujer y una con Agriboca, Ecopetrol y Suecia, en temas de innovación en todo el país, y precisamente lo que buscamos con estas convocatorias es construir sobre lo construido y fortalecer iniciativas productivas en todo el territorio nacional y fortalecer eso que ya está para que efectivamente la reconciliación pase del diálogo a la acción y de la palabra a la acción y se concrete en acciones concretas. Y de aquí quisiera resaltar un tema que es importante aquí que estamos hablando de responsabilidad social, es como diversos actores de diversos sectores han logrado sumar esfuerzos en torno a causas comunes. Eso con respecto a la convocatoria. Y con respecto al tema de Cataluña, creo que ahí hay varios temas importantes. Uno es, ahí hay muchos odios y temores heredados, y creo que eso es un tema muy importante en el tema de movilización, y aquí que estamos hablando de jóvenes, los jóvenes tenemos la responsabilidad de construir sobre la que ya existe sin desconocer lo que ha pasado, pero un poco dejar de lado esos odios, esos temores, esos rencores anteriores y construir a partir de una visión común de futuro, y creo que eso fue lo que quedó en evidencia, es falta todavía sanar muchas heridas del pasado y generar nuevos diálogos y nuevas herramientas para dirimir las disputas y generar nuevos espacios de diálogo. Gracias, Sofía. Alejandro Gamboa, bienvenido, y quiero que nos explique primero qué hace Fundación Plan y también su punto de vista de lo que pasó ayer en España. Bueno, muchas gracias y también un placer estar acá en este panel compartiendo opiniones sobre un aspecto tan importante como es la participación. La Fundación Plan es una organización que tiene 55 años en Colombia, muchos lo conocían como Plan Padrinos tiempo atrás. Hoy en día hace parte de la organización internacional Plan International, que está en más de 70 países. Somos una organización totalmente consciente de la niñez y sobre todo con nuestros resultados, como resultado de muchos estudios que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de la inequidad que hay en la mujer, pues resulta justamente construyéndose desde la infancia, desde los 0 años. Entonces, para nosotros es muy importante darle énfasis a la niña y cómo trabajar alrededor de lograr el empoderamiento, la participación de la niñez, en particular las niñas, para que tengamos una sociedad totalmente diferente y empoderada. En estos 55 años pues, hemos tenido muchísimos programas, tenemos programas en más de 400 municipios y presencia en el Caribe, en el Pacífico y en muchas áreas de Colombia. Y yendo a su pregunta de Barcelona, yo le contestaría justamente con un estudio que vamos a lanzar el Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Otro logro para para Plan International y para la Fundación Plan, que las Naciones Unidas en el 2011 hayan proclamado este día. Y anualmente hacemos un estudio. Este año hacemos un estudio comparativo en donde Colombia es protagonista, junto con España, muy pertinente por su pregunta, y un país africano, en este caso es Nigeria. Y escogimos a niñas de cada uno de estos países y nos dimos cuenta de algo que Sofía claramente lo plantea, y es acá hay unas heridas y unas diferencias que no se han sanado. Inclusive en países tan desarrollados como España, vemos que las niñas todavía hay una diferenciación muy grande con respecto a los niños. Ni hablar del país africano y ni hablar del país, suramericano, como el caso de Colombia. En ese orden de ideas, realmente lo que vemos es unas diferencias, unas inequidades grandes que desafortunadamente conducen a este tipo de protestas. Pero ¿cuál es la importancia y qué es lo que tenemos que hacer? Y organizaciones como la nuestra pues buscan hacer es que solucionemos eso a través de diálogos, a través de inclusión y a través de generar conciencia que tenemos que construir unas sociedades mucho mejores.
estamos en un momento muy bueno, nunca hemos estado mejor, porque hay mucha prosperidad y hemos construido prosperidad, pero tenemos que justamente construir juntos una inclusión y una equidad entre esas niñas, esos niños, esos jóvenes y esas adolescentes que quieren y deben construir justamente un país pues mejor y una sociedad mejor. Gracias, Alejandro. Jorge Enrique Bedoya reemplazó a Rafael Mejía en la SAC hace poco tiempo y tiene a su cargo un gremio que históricamente ha tenido que, de alguna manera, utilizar la protesta y la marcha ciudadana, si es que puede decir así, para obtener algunas cosas del gobierno y no ha sido fácil, la verdad. En este último gobierno recuerdo al menos 2 paros campesinos, en alguno de ellos inclusive bloqueos importantes, parecido a lo que estamos viendo hoy con los pilotos de Avianca. Entonces, doctor Bedoya, cuéntele un poco a la gente su papel ahora en la SAC y también su percepción de lo que pasó ayer en España. Muchas gracias, Jorge Hernán. Un saludo muy especial a todos y especialmente a Inés Elvira. Muchas gracias, tan generosa siempre por su invitación. Yo primero le corregiría algo. La SAC nunca ha patrocinado protestas sociales. Eso es algo importante tenerlo presente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Y yo tal vez tengo una doble condición porque no solamente como presidente de la SAC para los que no la conocen es como un gremio de gremios. Toda la lista de mercado está ahí menos la ganadería de carne, para decirlo de una manera muy simple. Y tuve también la oportunidad de ser viceministro de Defensa por 3 años y medio y me tocaron los paros del Catatumbo, los paros del Cauca y muchos otros. Y escuchando a los demás panelistas, tal vez lo que uno diría es, una cosa es la movilización social y otra muy distinta es la protesta. Y otra es muy distinta la protesta con bloqueos. Y el doctor Carrillo no me dejará mentir porque nos tocó en el Catatumbo conjuntamente este tema. Y es que en nuestro país la gente se está acostumbrando que para lograr un objetivo hay que bloquear una carretera. Y eso no es nada más diferente de lo que debe ser la correcta movilización social. Para los que no somos tan jovencitos nos acordaremos de la séptima papeleta y eran movilizaciones sociales de verdad. Pero es totalmente reprochable lo que hacen los pilotos de Avianca, ojalá lo que no vayan a hacer los indígenas del Cauca en la Minga y que se les ocurra bloquear la carretera panamericana, lo que ocurre cuando se van a hacer las erradicaciones forzosas de cultivos ilícitos y las comunidades bloquean la labor de la policía y del ejército, e inclusive los bloqueos de las carreteras de productores agrícolas que lo que buscan es que el Estado les dé dinero ante unas solicitudes que seguramente son válidas, pero que no se resuelven por la vía de los bloqueos. Y mucho más preocupante sería, y en esto hago referencia a una entrevista que el ministro del Interior le dio, creo que al Tiempo, recién posesionado, donde decía que con la desmovilización de las FARC lo que íbamos a ver en Colombia era mucho más protesta social. Y uno diría, buenísima la movilización social, pero siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás colombianos. Y a nosotros en el sector agropecuario nos preocupa que se sigan generando estas protestas con bloqueos, porque independientemente de la legitimidad de lo que buscan los actores que manifiestan su descontento con el gobierno, y pongo el caso del bloqueo en Buenaventura, que duró más de 16 días, donde la gente de Buenaventura tenía un interés legítimo, es decir, oiga, el Estado nunca nos respondió, pero bloquearon el puerto, y más o menos el 30% de la industria avícola y porcícola no podía traer la comida para las gallinas y para los cerdos, y se iban a morir, y eso impactaría a los colombianos que consumen los productos. Y los exportadores de piña tampoco podían sacar la piña, porque entonces la gente bloqueó el puerto. Entonces, muy diferente la movilización y una protesta pacífica a hacer perder la legitimidad de la movilización social por la vía de los bloqueos, que a lo que deberían conducir es a la judicialización, no solamente de quienes la organizan, sino también de quienes responden por los bloqueos que afectan los derechos de los demás colombianos. Es decir, las vías de hecho no es la idea. No es la idea y no es el deber ser, y el gobierno nunca se debe prestar para fomentar o para permitir que eso siga creciendo. Ahora la opinión sobre Cataluña. ¿Cómo observó eso que pasó ayer tan dramático que uno se imaginaba que la humanidad ya había sobrepasado eso hace rato? Yo veía tal vez en una cuenta de Twitter, alguien decía como que, oiga, mire, y en España lo que está pasando en Cataluña y cómo se están peleando los bomberos con los policías y la Guardia Civil
y los habitantes de Barcelona, y en Colombia no tenemos tantos problemas. Yo creo que realmente el llegar a exasperar los ánimos de tal manera, independientemente del proceso democrático que están haciendo, si las urnas eran válidas o no eran válidas, pero lo que no puede terminar ocurriendo, como ha ocurrido en Estados Unidos con el tema de la supremacía blanca, es que lleguemos a esos conflictos ya entre los ciudadanos de bien, simplemente por un interés político. Gracias, Jorge. Vamos a seguir en detalle el debate, pero quisiera oír al procurador Carrillo. Entiendo, procurador, que ha tenido muchas cosas en los últimos días de diferentes temas, pero qué bueno que haya sacado unos minutos de su tiempo para venir a hablar de algo tan importante como la responsabilidad social y especialmente la movilización. Ya Bedoya nos recordó con lo del 91, en donde usted fue partícipe de esa Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntenos desde la Procuraduría cómo observa todo esto que está pasando y también lo de Cataluña. Sí, yo arranco por lo último y primero muchas gracias por esta invitación, qué maravilla estar con ustedes. Yo creo que es precisamente en estos escenarios donde se construye precisamente este nuevo país que estamos empecinados en dejar frente a lo que sucedió hace un año. Acuérdense que hoy es 2 de octubre y hace un año hubo un referendo, un plebiscito, como lo quieran llamar, que dividió a este país y fracturó a Colombia. Una tarea que tenemos que hacer entre todos y es tender puentes y cicatrizar esas heridas y tener agendas comunes y sacar adelante a Colombia. Yo creo que en el diagnóstico, Jorge Hernán, aquí hay rupturas de toda naturaleza. Las rupturas del 2016 fueron primero el Brexit, después el plebiscito en Colombia, terminaron con la elección de Trump y esto es otra especie de Brexit, es decir, una ruptura clarísima frente a consensos que dentro de las sociedades parecían absolutamente consolidados. Consensos que tienen que ver hoy en día con los sistemas políticos, porque tenemos brotando de nuevo en toda la región autoritarismos y populismos, consensos económicos, porque resulta que los modelos de economía de mercado y de libre comercio están siendo puestos en entredicho, la paz que supuestamente se había conseguido a nivel internacional, que parecía como una paz romana, es decir, una paz de mentiras, está siendo en este momento por la carrera nuclear de Corea del Norte siendo puesta en entredicho, es decir, todos los consensos que nosotros pensábamos que existían hace un año se están desbaratando. ¿Y por qué se están desbaratando? Se están desbaratando, creo yo, y aquí hablo del caso concreto de Colombia, alrededor de 5 rupturas. ¿Cuál es el problema fundamental de Colombia en este momento? Yo les diría, y ahí aterrizo en lo que hace la Procuraduría, 4 variables fundamentales, para hablar así telegráficamente, porque me dicen que a las 2:30 hay que levantar la sesión. 4 variables. Una, la ética, que entiendo que aquí ya se habló esta mañana. Si nosotros no somos capaces de recuperar los escenarios de la ética para manejar este país, despidámonos de la paz. Porque al fin y al cabo las 2 variables, como lo dicen los economistas, son paz y una generación que es la generación de ustedes que va a construir un nuevo país, que tiene que cerrar capítulos, que tiene que clausurar los odios. A mi generación, lo decía ahora Jorge Hernán, cuando comenzamos con la 7ª papeleta, en el 90 nos preguntaban a nosotros si ustedes son liberales o conservadores. Yo decía, es una falta de respeto preguntarle a mi generación si somos liberales y conservadores. Ustedes como generación deben decir, es una falta de respeto preguntarnos si somos uribistas o santistas. Eso hay que separarlo, eso hay que dejarlo atrás. El futuro del país no depende de esas radicalizaciones y de esas polarizaciones. Uno, la ética, la primacía de la ética, que está en entredicho y que se perdió en la historia de este país hace mucho tiempo. La gran pregunta lo hacía la revista Semana, ¿cuándo se perdió la ética? Se perdió cuando la impunidad nos ganó las batallas, se perdió cuando la ley de los avivatos y del más fuerte se apoderó de los comportamientos sociales, se perdió cuando los intereses particulares prevalearon sobre los públicos. Me lleva al segundo eje, la defensa de lo público, una meta fundamental de esta generación que es la generación de ustedes. La confusión entre lo público y lo privado acabó con el tema público, es decir, los recursos públicos pasaron a ser, digamos, que una hipoteca de los intereses particulares. Los griegos definen la corrupción como la incapacidad del sistema político para alcanzar el bien público, y lo que daña el bien público es que haya un interés privado en el manejo del Estado. Es que los recursos son sagrados porque son públicos y porque son del Estado. Quien maneja los recursos como si fueran de su bolsillo particular produce esa segunda ruptura. Tercera ruptura en Colombia fundamental, la desigualdad. La desigualdad, la forma como se ha vulnerado y maltratado a las minorías en este país y cómo la desigualdad política, la desigualdad económica, la desigualdad social marca la historia de Colombia. Yo les diría a ustedes que si yo tuviera que escoger una sola palabra
para definir cuál es el gran desafío de las nuevas generaciones en Colombia, es terminar con la desigualdad, o por lo menos combatirla para tratar de reducirla en todos esos escenarios. Cuarto escenario, que es la consecuencia de los 3 escenarios anteriores, la polarización. La polarización que supone ruptura del país en 2. La polarización que supone maniqueísmo en las posturas. Es que yo estoy en favor o en contra del otro. Que rompe además la evolución de un país y el desarrollo de un país. Las grandes democracias del mundo han progresado cuando se identifican una serie de puntos que la gente dice, mire, ¿sabe qué? Esto es tan importante que esto tiene que estar por encima de los partidos y por encima de los intereses electorales. Como lo decimos hoy en día, por ejemplo, que debería ser la reforma de la justicia o la reforma de la salud. ¿Cuál es la ideología en la reforma de la salud? ¿Cuál es la ideología de unos niños con cáncer que no tienen tratamiento porque no funciona el sistema de salud? Ninguna. ¿Cuál es la ideología en materia educativa? Que ahí podemos ponerle algunos elementos. Es decir, debe haber grandes pactos nacionales sobre los temas fundamentales del desarrollo de Colombia que lamentablemente el humo de la guerra no los dejó ver. El humo de la guerra tapó la corrupción, el humo de la guerra tapó los grandes debates nacionales sobre las políticas públicas de Estado y de gobierno. Fíjense esa distinción, es una distinción que se hace en la ciencia política que es fundamental. Una cosa es manejar los criterios de gobierno porque soy gobierno y yo tengo el poder, pero otra cosa es convocar a toda la ciudadanía a decir tenemos que hacerlo. Nosotros en el 91, Jorge Hernán, llevamos el país unido a la constituyente, por eso yo he sostenido hacer una constituyente en este momento es bastante complejo porque el país más dividido no puede estar. Primero, cicatricemos las heridas de la división, primero tendamos puentes con los demás y eso solo lo puede hacer la generación de ustedes. Nosotros de alguna manera ya estamos impregnados por esta polarización. Luego las metas son clarísimas. ¿Eso a qué lleva? A una forma de liderazgo. El liderazgo hoy en día de las nuevas generaciones tiene que ser un liderazgo ético, un liderazgo que defienda lo público, un liderazgo que luche contra la desigualdad y un liderazgo que acabe con la polarización. Labor de la Procuraduría, estamos en ello. Tenemos varios programas que ojalá yo pudiera hablar después, un programa que se llama Ser Procuradores, que es un programa con las nuevas generaciones, centrado en políticas públicas para la juventud, tratando de tender esos puentes en esa sociedad que se está desangrando hoy en día, porque fíjense que lo paradójico de todo esto es que terminó la guerra con las FARC el 2 de octubre, pero comenzó una guerra política fratricida, que quién sabe a qué nos va a llevar si no somos capaces de terminarla. Eso, además, radicado en función de quienes tienen que ser los protagonistas, que son ustedes, y que tienen que tener claro que aquí esto no se necesitan héroes, ni caudillos, ni dictadores. Aquí eso está mandado a recoger. Aquí lo que tenemos que hacer funcionar son las instituciones y las instituciones tienen que dar resultado. Y por eso estamos empecinados en demostrar que en el caso de esta lucha contra la corrupción, que parece un mal que nace, crece, se reproduce y no muere, son las instituciones las que tienen que responder a la ciudadanía y tenemos que mostrar resultados. Muchas gracias. Procurador, gracias. Si no estoy mal de mi memoria, recuerdo que lo vi a usted hace 3 años recibiendo a James Rodríguez como embajador de Colombia en España en el Santiago Bernabéu. Como embajador, me imagino que conoció de viva voz y de cerca el problema desde esa época. Bueno, eso viene por décadas, lo de Cataluña, pero ¿usted se imaginó que iba a pasar lo de ayer? Sí, yo creo que eso era completamente predecible. Bastaba ver a los hinchas del Barça en el Santiago Bernabéu o a los hinchas del Real Madrid en el Camp Nou. Y realmente eso que parece una cosa cultural, que es la pelea tradicional entre el Barça y el Real Madrid, ha dado una serie de consecuencias, porque es una lucha histórica, creo yo. Con esto no estoy justificando, por supuesto, lo uno y lo otro. Pero la clave es el diálogo, creo yo. Instituciones de nuevo, porque son las instituciones las que solucionan estos problemas, que fueron sordas frente a lo que estaba sucediendo. Lo que estaba describiendo Jorge Bedoya ahora, por ejemplo, es además la ruptura de un Estado nacional contra un Estado autonómico. Es que en España no es como en Colombia, que la policía es una sola. En España hay unas policías autonómicas que se llaman los Mossos de Escuadra, que es como si Boyacá tuviera una policía departamental o Antioquia la tuviera. Y el enfrentamiento fue de entrada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil Española, que depende de Madrid, y las policías autonómicas, en este caso los Mossos de Escuadra, que trataron de ser neutralizados. Lo único claro de todo esto es que aquí solo se necesita diálogo, diálogo y diálogo. Como decía el editorial del País del Madrid de hoy, precisamente la ley tiene una serie de soluciones y hay que respetarlas.
y aquí ha habido indiscutiblemente un componente de ilegalidad en todo eso. Pero ese diagnóstico de por sí es insuficiente. Necesitamos llegar un poco más lejos. Para eso es la política con P mayúscula. La política, decían de nuevo los griegos, es el arte del bien común. Lo que pasa es que aquí en este país particularmente la política tiene un sentido peyorativo por todo lo que ha venido sucediendo. Esa es otra de las tareas que tiene que hacer esa generación y convertir la política con P minúscula en la política con P mayúscula. Yo creo que España lo que necesita en este momento es diálogo político entre Madrid y Barcelona, sin duda. Gracias, procurador. Vuelvo con Juliana y de lo que dijo en la primera respuesta, Juliana, me llamó la atención que usted involucra el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos diálogos digitales que ya cada vez son más normales en nuestro ambiente y previendo lo que va a pasar de aquí a mayo, por ejemplo, en la campaña colombiana. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a su conocimiento? Porque abiertamente el avispero pues involucra mensajes, debates, ideas, que es lo que debe prevalecer en el mundo virtual. Bueno, pues efectivamente yo creo que ya no hay marcha atrás, digamos, de la tecnología influenciando la política y la movilización ciudadana. Y yo creo que es una herramienta como fue tantas otras que, como hemos visto, se puede usar tanto para hacer cosas macabras como para mover mensajes absolutamente positivos y propositivos. Yo creo que mucho está en nosotros como ciudadanos no tragar entero, como quien dice, no comer cuento, porque no todo lo que está en internet, no todo lo que uno le manda por WhatsApp, no todo lo que está en las redes sociales, uno es real y segundo, muchos de esos esfuerzos son pagos. Entonces, la gente está pagando porque uno vea esa información. Y hay un tercer componente que es muy grave y yo creo que ha aportado muchísimo a la polarización en el mundo y es una cosa que se llama la burbuja de la información. No sé si ustedes lo han oído antes, pero Facebook tiene clarísimo uno cómo piensa. Y de acuerdo a los amigos que uno tiene, a las personas que uno sigue, a los grupos donde uno está, adaptan todo lo que uno ve a que confirmen lo que uno piensa, ocultando las cosas con las que uno está en desacuerdo. Entonces, seguramente aquí los que estaban pensando en el sí hace un año, veían todo el sí y decían qué emocionante vamos a ganar, y los del no igual. ¿Por qué? Porque nos estaban mostrando dos realidades digitales totalmente distintas. Y eso es un tema súper peligroso y eso es un tema que yo creo que hoy en día los algoritmos están configurados así, pero que uno como ciudadano debe evitar participando en debates, leyendo, fomentando mucho más el diálogo y tratando de verdad, digamos, de trabajar sobre la diferencia. Por último, yo creo que es cierto, digamos que hay que fortalecer a las instituciones, pero yo creo que hay que crear nuevas instituciones y yo creo que la tecnología está permitiendo que los ciudadanos nos organicemos para crear esas nuevas instituciones y hacerle contrapeso a instituciones que en este momento no están dando resultados y, como bien decía el procurador, realmente pues no están representando el beneficio de la mayoría, que es su función de ser. Gracias, Juliana. Sofía, empecemos ya a detallar cómo quisieran ustedes cinco o qué propuestas tienen para que esto que se nos viene en el próximo periodo de aquí a mayo no vuelva a lo que fue el escenario del año pasado. ¿Qué límites podemos ponerle como sociedad y qué cosas se pueden hacer para que el debate sea de ideas y no de personas? Es un reto muy grande y creo que ahí va a estar la respuesta, y pues yo digo esto y mi mamá me dice, sí, en todas las elecciones creemos que es la elección más importante, pero yo efectivamente creo que nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Creo que nos estamos jugando la implementación de los acuerdos, nos estamos jugando una visión de país, que por supuesto se juega cada 4 años, pero creo que este año, además con 28 candidatos, es una elección muy particular que va a tener mucha incidencia. Yo los retos que veo, estoy de acuerdo con Juliana en el tema del sesgo de información, creo que es romper esos sesgos y ahí hay un reto de cada uno de decir, tengo que dejar de oír al que piensa como yo, come como yo y vive como yo, y eso implica hacer un esfuerzo, y ahí creo que por ejemplo los medios tienen un rol muy importante en, por ejemplo, mostrar qué está pasando realmente en los territorios, cuál es esa voz que muchas veces en las grandes ciudades no estamos oyendo, y a eso es un poco a lo que le hemos apostado en Reconciliación. Entonces creo que ahí hay uno de los retos, es generar como estos puentes entre distintos territorios, y creo que hay otro reto que tiene que ver con lo que mencionaba el procurador Carrillo y con lo que mencionaba Juliana, y es
efectivamente los jóvenes tenemos este reto de escribir la política con P nuevamente, lo político con P mayúscula nuevamente, pero por otro lado, creo que en estas elecciones que vienen hay un reto de entender que lo público no es solo la política como la entendemos tradicionalmente y no es solo lo electoral. De hecho, en la última encuesta del barómetro de la POP con el Ministerio del Interior, decía el 55% de los jóvenes le creen a la democracia, pero más allá de lo electoral. Entonces creo que ahí hay otro reto importante y es entender cómo entendemos la política, lo público, la democracia, más allá de las elecciones y cómo nos involucramos aprovechando una coyuntura electoral más allá de esa coyuntura muy puntual. Gracias, Sofía. Alejandro, sus propuestas para que esto tenga alguna viabilidad. Bueno, nosotros desde la Fundación Plan pensamos más allá y pensamos en función de esas generaciones que hasta ahora se están haciendo, se están criando y tienen todo ese poder para transformar nuestro país. Yo pienso en 4 verbos que son los verbos que utiliza de hecho la estrategia de Plan International y es aprender. Definitivamente si no tenemos una buena educación que nos conduzca a criterio, pues difícilmente vamos a poder participar en una democracia. Lo segundo es decidir. Justamente si tenemos ese criterio podemos tener decisiones. El siguiente verbo es liderar. Si tenemos esa educación, ese aprendizaje pertinente y tenemos unas buenas decisiones con respecto a nuestro cuerpo y con respecto a nuestro entorno, pues podemos ser unos líderes que vamos a hacer el cambio en nuestro país. Y finalmente prosperar. Si nosotros ya hemos pensado como individuos, como sociedad, y no solamente pensando en nuestro país, sino desde la comunidad, pues podemos hacer transformaciones enormes. Esos son 4 verbos muy importantes para nosotros que nos obsesionamos en trabajar con cada uno de los niños que cubrimos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por supuesto. Y por otro lado, me parece muy importante y es algo que puede sonar un poco técnico, pero es muy importante, y es tenemos que saber qué está detrás de todos estos individuos de esas edades. Nosotros desafortunadamente no tenemos, digamos, información sobre participación ciudadana y política de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes. No se cuenta con información pública, abierta y desagregada por sexo, por entidad territorial y por grupo de edad para indicadores como la proporción de personas que conocen los espacios y mecanismos de participación garantizados por la ley. Es decir, la ley genera un montón de espacios y no sabemos quiénes están participando por sexo, por territorio en estos espacios. Los consejos municipales de juventud, cómo están constituidos, las mesas de participación, la proporción de personas según si consideran útil la participación ciudadana. En fin, hay un montón, ¿no? La lista es grande y tenemos que saber qué está sucediendo con ello. Y muchas veces nos quedamos pues en los diálogos también a nivel nacional y tenemos que ir conociendo cómo está ocurriendo esa participación a nivel territorial, a nivel de comunidades, y conociéndonos ahí es que podemos hacer esas transformaciones porque vamos a saber llegarle a los que están participando y a los que no están participando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprender, para decidir, para liderar y para prosperar en esas cohortes que no lo están haciendo? Para nosotros eso es muy, muy importante. Gracias, Alejandro. Jorge decía anteriormente que la SAC es una organización de organizaciones. Ahí hay gremios, ahí hay cooperativas, hay una cantidad de gente que está trabajando desde el sector rural y siempre hemos oído, desde que éramos niños en el colegio, que el futuro de Colombia está en el campo. Siempre todos los profesores que yo tuve decían eso, pero creo que, retomando las palabras de Sofía, más que nunca, ahora sí es de verdad, porque el posconflicto depende muchísimo de esto y creo que a Colombia le va a tocar reinventarse un poco en su modelo económico porque ya el segundo renglón del PIB es el turismo y no podemos dejar de ser un país que genera productos para exportación y nuestra economía todavía depende de eso. ¿Cómo observa usted esto con respecto a lo que viene de aquí a mayo en la campaña política? Mire, son varias cosas. Lo primero es el tema de participar en política. Nosotros en la SAC, como gremio que somos, participamos activamente en política y en política pública. Y eso, alguna gente me lo critica, pero yo creo que es la razón de ser de quienes representamos, si se quiere, grupos de interés, pero aquí es un colectivo de productores de todos los productos que hacen parte de nuestra bolsa de mercado. Lo primero que diría frente a ese tema es, no nos quedemos pensando solo en las elecciones presidenciales, porque pueden ser mucho más definitivas las de Senado y Cámara,
por las razones de cómo funciona la política en nuestro país. Lo segundo es que nosotros participamos con ideas, escuchando, pero también proponiendo. ¿Y proponiendo qué? Lo que usted está diciendo. ¿Cuál es esa necesidad de un nuevo modelo económico para la ruralidad de nuestro país? Nosotros no podemos seguir pensando en lo que produjo la tierrita, sino cómo le vamos a llegar a los consumidores finales para que no ocurra lo que hoy está ocurriendo con el arroz, lo que está ocurriendo con la leche y otros productos. Lo tercero, ya llevamos 16 candidatos y precandidatos presidenciales que han pasado por la SAC a escucharle su cuento para que la gente se nutra de las ideas que ellos tienen y podamos elegir democráticamente quién nos parece que tiene una mejor propuesta económica, de relaciones internacionales, etcétera, etcétera, para el país, pero por lo mismo también decirles, mire lo que necesitamos en materia de vías terciarias, mire lo que necesitamos en la despolitización de las entidades públicas, mire lo que necesitamos en materia de crédito. Y eso, por supuesto, conduce a movilizar a nuestros gremios, a sus juntas directivas y a sus productores, a que primero participen desde el punto de vista de lo que es la construcción de la política pública, en particular para un nuevo gobierno que tendrá en sus manos la definición de la suerte estructural del campo colombiano. Segundo, para que le hagamos seguimiento a la ejecución de la política pública, porque como aquí lo han dicho, eso hay muchas formas de participar. A este gobierno le queda un año y hay que hacerle seguimiento a lo que hagan los ministros. Si el de Agricultura se va, ¿qué es lo que va a hacer el que llegue? Etcétera, etcétera. Y por supuesto a los que vienen. Y adicionalmente diferenciar entre lo nacional, lo regional y lo local, porque la implementación de la política pública también incide en lo que se haga en los territorios y en las alcaldías, más ahora que el gobierno ha generado una gran expectativa sobre lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de vías terciarias con recursos de regalías o en el plan 50 por 51 para los PEDETs. De tal manera que la participación, excuse que me extendí un poquito, la participación política desde lo gremial o lo institucional, cualquiera que sea la institución, irriga lo nacional y lo local, es propositivo, pero también debe ser crítico manteniendo la independencia frente a las relaciones que por más buenas que sean con el gobierno, cada uno se para en su orilla y tiene la posibilidad de criticar, pero criticar con propuestas. Jorge, y por pura curiosidad periodística, ¿los 16 precandidatos tienen ideas muy diferentes con respecto al sector agrícola o hay alguno que sea muy distante a los otros con respecto a este tema? Pues mire, hace unos 15 días estuve en Agrofuturo, también en un panel con precandidatos presidenciales. Y le puedo decir que me llamó mucho la atención la visión de agroindustria de Piedad Córdoba. Pero por lo mismo, también con un tema de la economía familiar campesina muy fuerte, distinto a lo que puede pensar una persona como Iván Duque o como el mismo Rafael Nieto. Y en su momento, en ese momento cuando empezamos, Roy Barreras era precandidato, lo mismo que Antonio Navarro, pero sí encuentra uno que frente a las necesidades del campo, todos al menos tienen una conciencia, y por lo menos es un logro que hemos visto, de que este tema es empresarizando la ruralidad y no quedándonos, como siempre lo hacemos en Colombia, que es pensando en chiquito. Gracias, Jorge. El procurador Carrillo tendrá también su plan de acción de aquí a las elecciones, tanto de marzo como de mayo, en primera vuelta. Especialmente entiendo que ustedes en la Procuraduría van a vigilar el funcionamiento de que el Estado y que los funcionarios no tengan una participación más allá de sus límites. Pero yo creo que los mensajes que usted ha venido dando en el tema de Medimás, en el tema de, como dijo ahorita, la educación, le aplican a todos los colombianos al final, no solo a los que sean de connotación servidores. De hecho, entiendo que hay empresarios privados con APPs y este tipo de cosas que involucran dinero público que ya están en el radar de la Procuraduría. ¿Qué nos puede contar de cómo va planeando la entidad de control blindar un poco, si se puede, el tema electoral y el tema de la movilización ciudadana para el año entrante? Sí, así es, Jorge Hernán, es que la visión tradicional y por lo cual la Procuraduría es reconocida es simplemente por su capacidad sancionatoria, por suspender a unos alcaldes, por destituir, por inhabilitar, lo que no es un arma despreciable en términos de la recuperación de la ética y de la lucha contra la corrupción. Pero fíjense que hay otra cara de la moneda que es fundamental, que es toda la función preventiva, que lo pone a uno necesariamente en ese escenario, en el escenario de construir vías y consensos en relación con los grandes problemas del país. Entonces el ejemplo que ponía Jorge Hernán es clarísimo,
Si nosotros descubrimos que la salud de los colombianos en virtud de una venta que hubo en las EPS no se traduce en resultados, pues tenemos que actuar. En la venta, por ejemplo, de otro servicio de salud en el magisterio, un contrato de 5 billones de pesos, pues teníamos que estar ahí. Que se cayó el edificio de Cartagena, como ustedes lo vieron, tenemos que actuar disciplinaria y preventivamente. Entonces había que proteger a las 21 víctimas que murieron como resultado de la caída del edificio. El sector privado, que creo que Sofía Salas lo mencionaba y es un elemento fundamental. Es que fíjense que antes lo público era considerado como un asunto de burócratas y de politiqueros. Ah, no, lo público es ese presupuesto de la alcaldía que lo manejen los políticos. Que se robaron la educación de Tumaco o que se robaron en un municipio del Atlántico el presupuesto de la salud. Ah, no, pobres, eso es un problema de los tumaqueños y es un problema del departamento del Atlántico. La corrupción es un problema de todos los colombianos. El que roba, roba a los 50 millones de colombianos. En Estados Unidos, ustedes saben, la concepción que tiene el ciudadano es que la plata del Estado es mi plata de los impuestos. El taxpayer money, dicen los gringos. Esa plata es de los contribuyentes, es de todos. Esa concepción de lo público, lamentablemente aquí no existe. Entonces, toda esa concepción de derechos que ha sido tan importante y que hemos dado grandes batallas, porque les cuento, el movimiento estudiantil del año 91, la séptima papeleta, la espina dorsal de la Constitución del 91, que son los derechos, todos conducen al mismo tema, y es el tema de que tiene que haber ciudadanía. O sea, yo diría que esta es una generación que más que nunca tiene que construir ciudadanía, y ciudadanía es hacer respetar los derechos de uno, respetar los derechos de los demás y cumplir con las obligaciones que se dan en la sociedad, porque no solo son derechos, sino también son obligaciones. Y de ahí sale una agenda, yo mencioné 4 o 5 puntos en mi primera intervención, pero hay otra agenda que los identifica a ustedes como generación. Y les pongo un caso, el medio ambiente. Esa disputa tradicional que ha habido en Colombia, polarizada también. Entonces los ambientalistas todos son revoltosos y quieren acabar es con el crecimiento y el desarrollo, y en el otro lado están los capitalistas que quieren acabar con el medio ambiente. Porque se fue creciendo tal la controversia que las dos posiciones se radicalizaron tanto que no hay forma prácticamente de abordar esos temas en este momento en Colombia. ¿Por qué es importante? Hay una sentencia, Jorge Hernán, de la Corte Constitucional para lo que han hecho las instituciones que parecía un chiste. Yo estaba hace unos días hablándole a unos niños de un colegio de Bogotá, que estaban casi todos los niños de secundaria, y les decía, ¿ustedes pueden creer que un río tiene derechos? Y por supuesto eso es insólito, es inverosímil. Pues según una sentencia de la Corte Constitucional, el río Atrato, que está inundado de mercurio hasta sus profundidades por cuenta de la minería ilegal, la Corte dijo, ese es un río que tiene derechos. Y nosotros llevamos, por ejemplo, al Pleno de la Corte Constitucional a la Sierra Nevada de Santa Marta, una cosa que nunca había sesionado a la Corte afuera. Cuando decía Juliana, creo que es importante el tema de la innovación institucional, yo creo que eso es clave. Las instituciones que sirven hay que fortalecerlas. Las instituciones informales que no sirven hay que dejarlas a un lado, que tienen que ver con las malas costumbres y con el mal ejemplo, que es fundamentalmente lo que determina el cumplimiento de la ley. Ustedes han oído la famosa historia de aquella ley anticorrupción que llega a un municipio del país y le dicen a un alcalde, bueno, ¿y esa ley de contratación, eso está funcionando? Y el alcalde contesta, no, es que esa ley aquí, eso aquí no pegó. Y eso es parte un poco de la cultura. O sea, eso a mí no me cubre porque yo estoy por encima de la ley, yo soy el alcalde, el dueño del pueblo, el que matoneo, el que tengo toda la plata, los mejores carros, y a mí no me vengan a armar cuestiones de vigilancia. Yo creo que esa actitud de veeduría, por ejemplo, de la ciudadanía es fundamental. Yo les digo, yo llevo 20 audiencias ciudadanas en las capitales del país y siempre llega un señor con un folder debajo del brazo y levanta la mano y dice, es que procurador, aquí yo quiero hacer unas denuncias porque se están robando tal o cual cosa. De esas, el 80% han todas tenido razón de ser. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la participación es eso. Jorge Hernán, yo no creo que eso necesariamente tenga un sentido peyorativo, que es el gran obstáculo contra la articulación de políticas. Yo creo que eso bien conducido y bien armado lleva necesariamente a eso. Y último punto, lo mencionaba también Sofía, yo creo que estas elecciones son trascendentales porque son las primeras elecciones en paz después de 50 años. Al menos eso todos estamos esperando que sean en paz, porque hechos como el de ayer pues no dejan muy claro que aquí todavía la paz se haya consolidado. Yo creo que hubo acuerdo de paz, yo creo que todavía no hay paz en Colombia. Entonces, ese es el desafío
generacional que tienen ustedes, con todas las herramientas a su servicio. Yo les decía hace 8 días a unos estudiantes de Derecho de Medellín, ustedes se imaginan que hace 26 años, cuando hicimos el movimiento estudiantil de la Constituyente, hubiéramos tenido en las redes sociales las bellezas que hubiéramos hecho, cuando nos tocó a pulso ir a mirar que nos contaran las papeletas, porque la séptima papeleta fue un papelito que entró clandestinamente a las urnas, que no lo quisieron contar en la mayoría de las urnas de Colombia y se convirtió en un hecho político que le tocó reconocer al gobierno de entonces, que era el presidente Barco, y de ahí se pavimentó todo el camino de la Constituyente, que fue además una victoria de los estudiantes, una victoria generacional, con lo cual, y esto no es carreta, fue claramente un resultado promovido por una nueva generación que estaba entrando a la política en un momento mucho más oscuro que el presente. Les digo, porque acaban de matar 3 candidatos presidenciales en Colombia. Imagínense el escenario. La mayoría del auditorio que está aquí presente no había nacido en ese momento. 3 candidatos presidenciales muertos. El momento más oscuro de la historia reciente de Colombia. Y fuimos capaces de salir adelante. Y las instituciones funcionaron, como funcionaron en la lucha contra el cartel de Medellín y contra el cartel de Cali y contra los paramilitares y como pueden estar funcionando contra el crimen organizado. O sea, apostémosle a que es posible que esta nueva generación tenga ese tipo de logros, pero volviendo a la política con P mayúscula, que se pueda volver a hacer política con las manos limpias en Colombia, que yo creo que eso es lo que nos hace falta. Gracias. Gracias, procurador, y coincido con usted, está el acuerdo, pero hace falta la paz. Bueno, yo lo veo en mi casa, tengo 2 mellizos de 9 años y pelean todo el día. No hemos podido con eso. Y por eso los invoco a ellos, porque quisiera que cada uno de ustedes, y también a veces suena frase en común, pero creo que hoy es más cierto que nunca, si nosotros mismos en nuestras casas no nos ponemos en paz con nuestras parejas, hijos, papás, primos, vecinos, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, Inés Elvira no me dejará mentir, aquí en el Club del Nogal discutimos todo el día entre los socios. Donde están ustedes sentados hay unas peloteras, pero hemos logrado crear unos espacios de al menos tolerancia. Y quisiera que cada uno de ustedes nos diera, desde su experiencia y los estudios que han adelantado afuera del país y las otras culturas que han conocido, qué elemento personal creen que es importante para que Colombia se reconcilie y que tengamos un espacio de legítima movilización ciudadana donde no haya estos límites de violencia y donde la gente se pueda expresar, tolerar y intercambiar ideas, que es lo que yo digo, no pelear por los nombres de las personas, sino el contenido. Empecemos por Juliana. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, yo creo que una cosa es la paz a nivel político, pero otra cosa es la paz entre nosotros. Y creo que hay una cosa que sería ideal que pudiéramos recuperar y es la capacidad de empatía y la compasión por el otro. Hace poquito le oía decir a Ban Ki-moon le estaba dando una conferencia a los jóvenes y él decía, es muy importante tener pasión, pero la pasión sin compasión no sirve para nada. Y me pareció una frase espectacular porque yo creo que nosotros en esta generación y en este momento tenemos todo para hacer de verdad los cambios que nos propongamos. Tenemos las herramientas tecnológicas, tenemos el espacio democrático lo suficientemente abierto, especialmente aquí en las ciudades, tenemos innovación, recursos que han llegado al país, capacidad. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que construir a través de esa empatía una visión de país que nos cobije a todos. Y yo creo que para eso hay que cerrar un momentico los ojos y pensar un poquito no solo en uno mismo, sino pensar en los demás. Y pensar realmente no en los que estamos acá, sino en los que están ahora en el Urabá, en los líderes sociales que han sido asesinados, en las niñas que están sin educación, en los desastres ambientales. Y también yo creo que cambiar de canal, es decir, nuevamente estamos acá pensando cómo nos vamos a volver a enfrentar a la polarización, vamos a volver a tener una discusión del todo por el todo, o vamos a ser capaces de construir una visión de país conjunto que nos lleve más lejos y que de nuevo no defina la guerra, la agenda electoral. Entonces para mí es un tema realmente de una actitud, de una reflexión, de una conexión con los demás y de ya
de alguna manera abrirse, escuchar, dialogar, deliberar y recordarle a los jóvenes que el voto es el que vale. Uno en redes sociales puede opinar todo lo que quiera, pero que eso al final no va a tener ningún resultado en las elecciones finales. Entonces también que al final hay que salir a votar si queremos que el resultado sea distinto esta vez. Muchas gracias, Juliana. Sofía, su aporte desde lo personal. Pues en Reconciliación Colombia hemos reflexionado mucho sobre cuál es ese liderazgo reconciliador, cuáles son esas capacidades o esas habilidades o esas características que requiere el liderazgo reconciliador. Voy a mencionar las 4 y me voy a detener en una, y son empatía precisamente, reciprocidad, cooperación y confianza. Y quisiera detenerme en la confianza, y yo creo que es volver a tejer lazos de confianza entre los parecidos, pero lo que decía antes también con los que son diferentes. Creo que nos acostumbramos a desconfiar en Colombia, entonces por el vivo vive del bobo, y porque siempre es que el que da papaya servida, papaya partida. Creo que estos dichos son muy dicientes de una desconfianza crónica, y creo que ahí hay un reto muy grande a nivel personal de cada uno, y es: dejo de lado el miedo, que es justificado por supuesto por una historia muy larga de un conflicto y de unas violencias muy distintas, pero es esa capacidad de dejar el miedo para empezar a confiar en el otro y actuar desde el amor realmente. Creo que en la medida en que nos identifiquemos en el otro y seamos capaces de confiar en el otro, vamos a poder construir desde ahí. Gracias, Sofía. Alejandro, su aporte desde lo personal. Bueno, yo creo mucho en el optimismo, en la ética, en la decencia y en el diálogo. Creo que son elementos muy, muy importantes. Pero quiero reteñir algo que el procurador mencionó, y es la igualdad. O sea, realmente aquí todavía somos una sociedad en donde hay muchísimas capas que diferencian a las personas. Somos un poco de doctores sin doctorado, somos un poco de gente que nos empiezan a diferenciar sin merecérnoslo. Realmente el poder hablar de igualdad es lo que podría, de igual a igual entre todos, es lo que nos puede llevar a ser una sociedad muy diferente. Y hablando pues de igualdad, y nosotros con ese énfasis que le ponemos a la niña también, a las niñas, pues unos ejemplos que me parecen reveladores en ese orden de ideas. Y como padre, como usted decía, yo tengo una niña y un niño, y como padres muchas veces diferenciamos a los niños y a las niñas, ¿no? El niño juega fútbol, la niña muñecas. En muchos hogares de Colombia, desafortunadamente, la niña ayuda a cosas, digamos, a las labores domésticas. El niño, mientras tanto, puede estar jugando fútbol o entreteniéndose, desarrollando su creatividad. Y empezamos a generar una brecha muy, muy grande entre niñas y niños. Y así empieza a haber muchas diferencias. Otra que me pareció, la verdad, cuando uno piensa en derechos, y estaba hablando con un presidente de una empresa multinacional que le pone un énfasis muy grande a la equidad y a la igualdad, y pusieron una política justamente para ampliar el periodo, digamos, de paternidad, en ese caso para los niños, para los bebés que tienen las familias. Y el ejecutivo se puso feliz porque le dieron su licencia y dijo: voy a poder jugar más golf, me tuve mi tiempito. O sea, realmente esas cosas son las que tenemos que cambiar, tenemos que pensar en equidad, tenemos que hablar de igual a igual, y yo creo que ahí es cuando hacemos una diferencia social. Y por último, quiero invitar a mis compañeros de panel a ponerse una camiseta. Esta camiseta es la camiseta del 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, en donde hacemos una campaña que queremos que trascienda, una campaña liderada por Plan Internacional, y realmente queremos poner sobre, digamos, en el centro de la discusión esa real equidad, igualdad en general, y por supuesto ese énfasis que le ponemos desde Plan, que es la equidad entre los niños y las niñas. Muchas gracias, Alejandro. Jorge, especialmente usted que ha estado… trajo la camiseta.
todo caso, al procurador le va a quedar XS. Sí, exacto. No vaya XL, que conste. XS. Gracias, claro que sí. Gracias, Alejandro. Jorge, además de estar en la SAC y de estar en el Ministerio de Defensa anteriormente, pues bueno, también participó en compañías del sector privado, como Bavaria, y tiene una amplia gama de experiencias que me gustaría las trajera aquí resumidamente desde su punto de vista personal. ¿Por dónde cree que va el camino hacia la reconciliación? ¿Qué es lo fundamental? Pues mire, varias cosas. Lo primero, y voy a tratar de mencionar tal vez 3 o 4 experiencias personales. La primera, que es la más importante, es con mi hijo. Mi hijo Camilo cumple 10 años el 8 de noviembre y él estudia en un colegio de niños, en el gimnasio campestre. Y si bien allá no hay problemas de bullying, pues yo creo que, ¿quiénes son papás? Yo creo que todos tenemos siempre esa preocupación de cómo ha venido cambiando el mundo frente al tema del bullying y de cómo enseñarles a los hijos, primero, cómo enseñarles a los hijos primero a no hacer bullying, pero también a cómo enfrentarse al bullying. Y yo a mi hijo le enseño algo que es el poder de la palabra, la persuasión. Siempre la palabra antes que el conflicto o la violencia. Y él afortunadamente no tiene ni problemas por un lado ni por el otro, pero se convierte en un niño que le ayuda mucho a sus compañeritos de curso, porque pues mi hijo es un poquito más alto que los demás y esas cosas siempre influyen. Y él usa mucho la palabra para convencer y para argumentar. Desde mi experiencia como padre, creo que para los jóvenes y para los que somos más mayorcitos, siempre mantener la argumentación, no es simplemente hablar, es dar argumentos para discutir ideas y para ganarse puntos si se quiere, pero para hacer una construcción, eso es lo que evidentemente nos va a llevar a la reconciliación. Lo segundo es, yo llamo mucho a la participación en política y a la política pública. Cuando tuve la gran fortuna de estudiar en la Universidad de Harvard, el 53% de la escuela de gobierno John F. Kennedy eran estudiantes internacionales. Y había que ver de muchos países el gran deseo de esos jóvenes de trabajar en el sector público. Nosotros siempre decíamos que al otro lado del río, que divide la escuela de gobierno de la escuela de negocios, los de negocios son los que hacen billete, los de la escuela de gobierno éramos los que teníamos de alguna manera vocación de servir. Y yo creo que eso me impactó mucho y la invitación a los jóvenes es, claro, independientemente de que todo lo que pasa en nuestro país con los temas de corrupción y demás, la gente no quiere trabajar en lo público, pero el que nada debe, nada teme. Y yo creo que es muy importante tener esa vocación de servicio, porque el cambio no solamente lo hacemos en las urnas, el cambio lo hacemos cuando la gente entra a trabajar en un gobierno, entidades como la Procuraduría, como la Contraloría, como la Fiscalía, porque si no nos vamos a quedar sin personas que realmente quieran cuidar el patrimonio de todos los colombianos. Y de las multinacionales, la pasión, bien lo mencionaban ahora, la pasión con la que se hacen las cosas, la pasión, yo tuve la fortuna de dirigir la Fundación Bavaria, de cómo propender por el bienestar de los colombianos con los recursos del sector privado y esa responsabilidad social que va mucho más allá de los negocios. Y como viceministro de Defensa, lo tengo que decir porque los llevo en el corazón a nuestros soldados y a nuestros policías, y lamentando mucho ese terrible asesinato del día de ayer a nuestros 3 policías, y después lo desgarrador de ver esas imágenes de esos bandidos, ellos ya fallecidos y robándole los fusiles y tomándole fotos y demás, es el respeto por la autoridad y proteger a los hombres y mujeres, a más de 500 000 de hombres y mujeres de nuestro país que defienden a todos los colombianos. Gracias, Jorge. Y por último, nuevamente, el inteligente procurador que no se puso la camiseta. No, si no sale mañana en la portada del Tiempo. Me sale con la corbata, además, como pueden ver. Entonces está perfecta aquí donde Sale está. mañana en el Tiempo, eso mal. Procurador, de toda la experiencia suya, creo que hay algo que de pronto a la gente no destaca a veces, y es que aparte de estar en el servicio público y estudiando por fuera, sirviendo a Colombia desde diferentes escenarios, entiendo que usted tuvo un largo paso por el Brasil, y allá es un país donde nosotros, yo creo, debemos aprender mucho, porque los brasileros, mal que bien, organizaron 2 mundiales de fútbol, unos Juegos Olímpicos, con todas las diferencias que eso incluía, con casos de corrupción también como acá, pero uno iba a las calles de Brasil y veía que la gente amaba su país. Y lo que usted dijo anteriormente,
por encima de ciertas cosas está lo fundamental. Ahora entiendo que en la Procuraduría usted nos puede, de alguna manera, esos mensajes que aprendió en Brasil, ¿cómo son ellos? ¿Qué nos pueden aportar para esta experiencia que se viene ya pronto? La campaña política es inminente y, como dijeron otros, ya hay voces, hay muchos candidatos. ¿Cómo lo hacemos lo más sano posible? A ver, Jorge Hernán, sí, yo creo que es un país además que dentro de la consideración de América Latina ha sido siempre pues una potencia muy grande. A mí me tocó particularmente un momento en que terminaba el gobierno del presidente Lula y comenzaba el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, y Brasil estaba en el primer mundo y era el punto de referencia de todo. Eran los BRICS, que ustedes se acuerdan, Brasil, Rusia, India, y todo eso marcaba de alguna manera en que eran los mejores en todos. Entonces salió el programa social más importante que se llamaba Bolsa Familia, del cual se copiaron todos los países de América Latina para decir el referente es Brasil. La forma de sacar millones de compatriotas de la pobreza es a través de subsidios que se entregan a la gente con cheques, subsidios condicionados, y todos los países de América Latina, independientemente de la matrícula ideológica, ahora que hablábamos de esos programas que están por encima de los partidos, de los intereses electorales, se copiaron ese programa social. Siguen hoy vigentes, hoy ya están completamente cuestionados. Un país de grandes paradojas, porque como lo acaba de decir Jorge Hernán, los mejores en muchas cosas, pero campeones también en corrupción. Yo he venido insistiendo, por ejemplo, en que la corrupción privada no se había visto, pues en esas connotaciones que tuvo, que estaba mezclada con la política, porque además eso fue un modelo económico que se convirtió como en la caja menor de otro modelo político que era el socialismo del siglo XXI presidido por el presidente Lula. O sea, desde ese punto de vista, y el escándalo de la FIFA, que por ejemplo, todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos termina en Odebrecht, precisamente porque se inició en el escándalo de la FIFA. Pero bueno, ¿eso a qué nos lleva? A que uno de todas esas experiencias internacionales, por supuesto, saca como unas lecciones aprendidas y unas cosas buenas y otras que son irrepetibles. Y yo les diría tres cosas que son fundamentales. Uno, el tema del ejemplo. Aquí en este país hemos expedido todas las normas que ustedes quieran en materia de corrupción, pero seguimos dando mal ejemplo. Ese tema de la ejemplaridad, sumado a todo lo que han dicho acá, que eso es un listado todo importantísimo, es esencial. Lo segundo es el tema de la solidaridad, que es un poco un paso más allá de la empatía, que creo que Juliana mencionaba. Y es que el tema no es de que yo tengo una serie de responsabilidades, la famosa pregunta que hacía Dani Rodríguez en el curso de desarrollo económico en Harvard, que le preguntaba a los estudiantes, ¿usted qué prefiere ser? ¿El más rico en un país pobre o el más pobre en un país rico? ¿Cuál de las dos alternativas? Y claro, todos caen en la trampa, no, pues obviamente el más rico en un país pobre. Entonces comenzaba a hacer la disección de lo que es un país pobre, un país lleno de desigualdades, donde no hay derechos de salud, de educación, donde simplemente una mansión, para decirlo gráficamente, de millones de dólares puede estar en la mitad de los tugurios, que es el caso típico del rico de Río de Janeiro, que era el ejemplo que él ponía. Eso para llevarlos a ¿qué? A la conclusión que todo eso tiene algún grado de relatividad y que el sentir solidaridad por los derechos sociales de los otros es fundamental para el bienestar personal de uno. Esto es un problema que en últimas termina siendo también un problema de egoísmo de cada uno, porque yo no puedo vivir en una sociedad absolutamente desigual. Lograr una sociedad absolutamente igualitaria, todos lo sabemos, es una utopía, pero luchar día a día, por eso que además yo he venido insistiendo durante mucho tiempo, el problema de la desigualdad no es un problema económico, no es un problema estadístico, es un problema político y es un problema ético fundamentalmente. Por eso yo les decía, en la marca de esta generación que está aquí en este auditorio, la lucha contra la desigualdad es un desafío ético por encima de todo. Eso no es un tema de curvas de los economistas y de ingreso disponible, nada de eso, no señores. Es un problema que arranca de la Constitución. Y por eso es tan importante el movimiento de la Constitución del 91, porque ahí arrancamos defendiendo los derechos de la gente. Y miren lo que hizo esa Corte Constitucional. Hoy están muy desprestigiadas todas las cortes, lamentablemente. Pero fíjense lo que ha logrado en materia de derechos de la gente. De alguna manera, nuestra aspiración hacia el futuro en la Procuraduría es eso. Y tercer elemento que es clave, Jorge Hernán, que creo que aquí ya lo mencionaron, y estoy seguro que lo han mencionado otros a lo largo de estas deliberaciones, la dimensión territorial de Colombia, la dimensión regional de Colombia. Es que las desigualdades no están solo en las clases sociales, están en las regiones. Nosotros no conocemos este país, les digo, y esa dimensión de lo que está pasando en los territorios es lamentable.
Si uno mira la corrupción, por ejemplo, le pone la lupa a la corrupción, donde se están robando, por ejemplo, los sectores sociales, la alimentación de los niños y la salud y la educación, es en los territorios donde las instituciones son más débiles. Y allá tenemos que llegar, ese es el desafío. Entonces esto es, y nosotros acuñamos una expresión que es la desbogotanización de nuestra acción. Nosotros no podemos seguir pensando que desde Bogotá vamos a solucionar los problemas del país o que el liderazgo se construye desde Bogotá. Y termino con el tema de las niñas, porque no me la pongo aquí solo de bufanda, sino que llevo el corazón envuelto en esto. Yo tengo 2 niñas de 13 y 10 años. Y les cuento, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ese punto de la educación de las niñas no es además una cosa emocional, es que está demostrado empíricamente que cualquier recurso que se ponga para la educación de las niñas repercute inmediatamente en el crecimiento económico de un país, lo que no pasa igualmente en el caso de los hombres. O sea, los recursos invertidos en una niña que no termine sus estudios a los 9, 10, 11 años cuando termine la escuela primaria, sino que tenga la capacidad de llegar a la secundaria y, ¿por qué no?, en países que ya tienen unos niveles de desarrollo, una educación superior, es uno de los mayores factores de desarrollo de la sociedad. Luego, con esta causa me quedo profundamente y me parece una gran iniciativa. Muchas gracias. Gracias, procurador. Y bueno, llegaron algunas preguntas del público, pero me queda espacio para solo una y se la voy a formular a Sofía. Dice alguien del público anónimo: ¿cómo podemos hablar de una igualdad social sin tener clara la pertenencia de nuestro país? ¿Y cómo la movilización puede generar ese cambio, Sofía? Está muy buena y muy compleja la pregunta. Creo que el tema de pertenencia, yo creo que empieza por dejar de lado como la idea de como el patrioterismo de pertenencia con el amarillo, azul y rojo y con la bandera, no estoy denigrando los escudos ni los símbolos patrios ni mucho menos, pero sí por dejar de pensar que la pertenencia es cantar el himno y celebrar un gol de Colombia y entender que la pertenencia es sentirnos dueños de lo bueno y lo no tan bueno de ser colombianos y sentirnos dueños de como de esa historia que llevamos atrás. Entonces esa pertenencia es entender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y sentirnos dueños de ese futuro y sentirnos actores y agentes de cambio de todo un país. Y es entender, yo creo que parte de esa pertenencia pasa por entender y conocer Colombia en todas sus dimensiones, y eso pasa por desbogotanizarnos, desciudadizarnos, por decirlo de alguna forma, y la pertenencia empieza por conocer realmente Colombia y conocer el territorio, y conocer sus múltiples facetas y conocer todas las Colombias que nos pertenecen y a las que cada uno de nosotros pertenece. Gracias a Sofía, Juliana, Alejandro, Jorge Enrique.